Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos un feliz inicio de semana a toda esta teleaudiencia que día a día nos sigue en cada capítulo que nosotros hacemos en este espacio jurídico llamado Tu Café Legal. El día de hoy, como siempre, tratando nuevos temas sobre todo en este lunes aduanero. Por eso estoy aquí con mi colega que siempre me acompaña, doctor René Lozano. ¿Cómo estás y qué tema tenemos del día de hoy? Hola, mi querido Daniel. Un saludo muy cordial a toda nuestra teleaudiencia que todos los lunes nos acompaña. Obviamente para nosotros es un placer poder estar aquí, iniciar la semana con temas jurídicos, y el tema que más me encanta pues obviamente son los lunes aduaneros, dicho sea de paso. Antes de que nuestros auspiciantes nos vayan a reclamar, vamos a decir que este espacio viene gracias al auspicio de Lozano Asesores, quienes son tus aliados de comercio exterior, y a BGD Guevara, consultores legales, contables y tributarios. Ahora sí, vamos a entrar a este tema que hemos propuesto para el día de hoy, un tema aduanero de mucha relevancia. ¿Cuál es? Por supuesto que sí, mi querido Daniel. Pero bueno, antes de iniciar el programa, quiero mandar un saludo muy fraterno a mi querida esposa que está en recuperación. Mi vida te va a ir súper bien, así que ánimo, todo va a estar súper bien. Aquí estoy. Excelente. Continuando con el programa, pues el día de hoy vamos a hablar cuál es la importancia de tener un agente de aduana formal ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. ¿Qué te parece este tema, mi querido Daniel? Como siempre, los temas aduaneros son de mucha importancia, mucha relevancia y sobre todo muy interesantes. Yo creo que a pesar de que hemos tocado temas similares, especialmente que le debe una formalidad y sobre todo al SENAE, entonces creo que deberíamos tocar más a fondo, ver el detalle de aquella cuestión, y por eso creo que tenemos al mejor especialista en este caso. René, ¿qué nos podrías comentar al respecto de este tema? Bueno, como habíamos acordado, en temas anteriores ya habíamos hablado del agente de aduana como tal, cuál es la importancia de contar con un experto en aduana, llámese agente de aduana o abogado aduanero, experto en aduanas y comercio exterior. Sin embargo, lo que queremos rescatar en este programa es cuál es la importancia de contar con un agente de aduana formal. ¿Qué quiero decir con un agente de aduana formal? Un agente de aduana que cumpla todos los requisitos ante la administración aduanera, es decir, ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. ¿Y por qué hago hincapié a este tema, mi querido Daniel y querida teleaudiencia? Es porque justamente estamos en una campaña de que todos nuestros operadores de comercio exterior tengan el mejor servicio y sobre todo tengan la garantía de que efectivamente están contratando y haciendo negocios con gente que realmente está formalizada en la administración aduanera. Ahora bien, tú me dirás, y muchos se preguntarán, ¿por qué es importante? O sea, a la final, si yo recibo un buen servicio, creo que es un poco independiente si tenemos la formalidad de quien me atiende es o tiene la calidad o no de agente de aduana debidamente registrado ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Sin embargo, de aquello no necesariamente es así. Ya lo hemos repetido en varios programas, ya hemos sacado a relucir, ¿no es cierto?, que una buena asesoría previo a realizar cualquier tipo de operación legal, aduanera, o de operaciones aduaneras en el comercio internacional, es súper importante, en primer lugar, que tengas la capacidad de que tenga la capacidad la persona que te está atendiendo de realmente conocer todo el mercado, de conocer cuáles son los procesos, pero sobre todo de conocer toda la normativa que atañe a las operaciones aduaneras. Y conjuntamente a eso, pues debe contener además la formalidad de estar registrado ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, porque tenemos como agentes de aduana una garantía que, como su nombre lo dice, garantiza que las operaciones aduaneras se realicen de una manera óptima y sobre todo dentro de los cánones legales que así lo exige el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Eso como primer punto, mi querido Daniel. Es un punto, creo que por lo menos en la introducción y el preámbulo que has dado es muy importante. Sin embargo, yo no quiero quitar
todavía esta atención que tiene, digamos, la teleaudiencia al respecto de los temas aduaneros. Y es así que nos han llegado incluso preguntas. Sin embargo, dentro de todo lo que ha sido explicado por René, es importante también tomar en cuenta estos conceptos básicos y yo creo que hay que volver también a estos. Yo te pregunto, René, y esto es porque han formulado preguntas también la teleaudiencia y personas que ya siguen paso a paso este lunes aduanero y los temas aduaneros que trae a colación el doctor René Lozano, y preguntan, o sea, aspectos básicos como ¿qué es el agente de aduana? Yo creo que podemos volver a repetir y tocar este tema que sin duda es muy importante siempre volverlo a reformular. Muy bien, mi querido Daniel, muchas gracias. Es importante que me permita leer lo que me dice la normativa como tal. Claro que sí. Y me dice que el agente de aduana, y ojo, ¿por qué te lo digo de esta manera, mi querido Daniel? Porque quiero profundizar este concepto que nos dice la norma. Y señala, el agente de aduana es la persona natural o jurídica cuya licencia le faculta gestionar de manera habitual y por cuenta ajena el despacho de las mercancías. Okay. ¿Sí? Hasta ahí hemos visto un primer concepto de lo que es el agente de aduana, una persona natural o jurídica que realiza las operaciones aduaneras de manera habitual y por cuenta ajena. ¿Qué significa esto de manera habitual y por cuenta ajena? Es decir, que es el representante del importador, del exportador, del operador de comercio exterior ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Y además complementa, el agente de aduana tendrá el carácter de fedatario y auxiliar de la función pública, en cuanto que la aduana tendrá, por cierto, que los datos que consignan en las declaraciones aduaneras que formulen guardan conformidad con la información y documentos que legalmente le deben servir de base para la declaración aduanera. ¿Por qué me he permitido leer? Porque es importante ir analizando cada punto que nos señala la normativa como tal. El agente de aduana, al hacer un fedatario, ¿sí?, quiere decir que el propio agente de aduana se convierte en una especie de notario. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo consignado dentro de las declaraciones aduaneras, el agente de aduana tiene esa facultad de decirles, señores Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, lo que estamos declarando he revisado, he verificado y tiene toda la idoneidad de tener de carácter real. Efectivamente, esto es cierto en lo que respecta a los documentos que se está declarando. Además, y es por eso que te dice, ¿no? Es auxiliar de la función pública. De la función pública. ¿Sí te das cuenta? O sea, interesantísimo, claro. Somos un ente totalmente privado, pero ya nos dice que somos auxiliar de la función pública. Gozan de esta credibilidad, digamos. Por Entonces, supuesto. Me parece aquí elementos muy importantes que destacar y en realidad felicito que se haya por lo menos leído esta norma, que es la norma que rige en realidad cuáles son las definiciones acerca del agente de aduana. En primer lugar, teniendo en cuenta que el agente de aduana puede ser una persona particular, en este caso, o una empresa. En este caso, este tendría que funcionar como un representante en los actos de comercio exterior de la persona, en este caso, que se dedicaría a tal actividad. Y adicional a eso, de que esta persona o esta empresa, agente de aduana debidamente calificada y gozando de todas las formalidades, puede también representar esta fe pública en las declaraciones que se realicen con relación a estas actividades de comercio exterior. Muy interesante la norma, René. Por supuesto que sí, mi querido Daniel. ¿Y por qué yo hacía mención y por qué yo les dije que tenemos que adentrarnos más, tenemos que ampliar la información que nos señala la norma como tal? Es justamente porque dentro de esta norma nos dice cuál es la función y cuál es la facultad como tal. Y creo que voy a venir con un tema un poco controversial, pero les voy a dejar porque vamos a unos cortes comerciales. Nos vemos después del corte. Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero.
En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Igol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com o a los números 022 43 7907 o 099 483 2222. Lozano Asesores. Somos tu aliado de comercio exterior. Estamos de regreso con el tema muy interesante acerca de los agentes de aduana que son debidamente formalizados ante el SENAE. Doctor René Lozano, continuemos con este gran tema. Estabas explicando, por supuesto, acerca incluso del alcance de esta práctica del agente de aduana, ¿no? Exacto. Como te decía, y antes de despedirnos, pues hablábamos que creo que vamos a entrar a un tema controversial. Y si ustedes ven la norma, nos dice que el agente de aduana es un fedatario, da fe de todo lo que está declarando, y por otra parte es un auxiliar de la función pública. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el agente de aduana se convierte en el primer filtro ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para verificar que el comercio internacional es lícito, no hay elusión, no hay evasión, y que sobre todo todos los procesos que se están realizando dentro de la administración aduanera son realmente fidedignos y efectivamente no nos lleva a querer, por decirlo de alguna manera, querer pagar menos impuestos de lo que realmente deberíamos, por una parte. Y por otra parte, como yo les decía, ahí radica la importancia. Radica la importancia de contratar un agente de aduana formalizado, porque al ser fedatario, al ser auxiliar de la función pública, tiene una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad no es solo en palabras. Esa responsabilidad está determinada en una garantía aduanera que como requisito sine qua non debe existir dentro del expediente del agente de aduana, persona natural o persona jurídica, para que pueda operar en las operaciones aduaneras ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Y ahí, mi querido Daniel, saco a colación quizá la parte controversial que te decía tras cámaras mientras veíamos a nuestros auspiciantes, y es justamente que en la práctica, en el diario vivir, se da un tema que muchas de las declaraciones no son realizadas directamente por el agente de aduana. ¿A qué me refiero con eso? Son realizadas por terceras personas, ¿sí?, que tienen todo el derecho a realizar sus procesos. Yo digo, lo que aquí siempre hablamos, mi querido Daniel, es de que seamos emprendedores, y está perfecto. Pero hay que tener mucho cuidado, porque yo contrato a una persona que no es agente de aduana, que recibe la firma de un agente de aduana. Si a mí me pasa algo como importador, que contraté ese agente de aduana que no es agente de aduana, simplemente la responsabilidad no va a ser con quien yo contraté, con quien me realizó la declaración, sino va a ser directamente con quien firmó la declaración. Entonces, vamos ya a la práctica, vamos ya a lo que nos dice la norma y a lo que nos puede suceder si es que nosotros no realizamos el contrato con el agente de aduana, pues incluso nos puede generar temas tributarios. ¿Por qué? Porque dentro del reglamento de agente de aduana nos señala las tarifas que el agente de aduana debe cobrar por sus honorarios a sus clientes como tal.
Y si yo Exacto. contrato con una tercera persona que me ofrece por debajo del valor, estaríamos de alguna manera incluso evadiendo tributos al Estado, no solo en el comercio exterior, mi querido Daniel. Entonces, por eso te decía que es bien controversial, porque sí existen en la práctica este tema de que hay estos personas casos que no son agentes de aduana y obviamente dan el servicio. Como te digo, no estoy en contra, ¿sí? Está en total perfecto, libertad, pero hay que tomar todos estos resguardos. ¿Sí? Y para eso mismo estamos aquí, para guiarles. Bien has dicho tú de que siempre hemos hablado de los emprendedores y le damos total impulso a los emprendimientos, pero qué mejor que estar bien asesorado. No quiero que nos quede el tiempo corto. Tenemos una pregunta de Francisco Pérez que nos pregunta si es que existen asociaciones de agentes de aduana y en caso de haberlas, ¿cómo funcionaría esta estructura gremial? Perfecto, muy buena pregunta, mi querido Daniel. Efectivamente, para los agentes de aduana existen varias asociaciones en las ciudades, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos, en el caso de Quito, tenemos a SAFA, tenemos a FADE, en el caso de Tulcán tenemos a Nadatul, en el caso de Guayaquil tenemos a ADA y una cámara de agentes de aduana también. Pero algunas. estas asociaciones, ¿sí?, se deben a un gremio mayor que representa a todos los agentes de aduana del Ecuador, llamado FEDA, Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana del Ecuador. ¿Sí? Es importante indicar esto. ¿Por qué? Porque, como te dije, está estructurado de esa manera. Hay una cabeza gremial, una federación denominada FEDA, y sus socios son las asociaciones que te acabé de determinar. Entonces, tú no te asocias o te suscribes a la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduanas, sino te asocias directamente a las asociaciones, que te nombré hace un momento, mi querido Daniel. Esa es la estructura y tú me dirás, bueno, ¿cuál es la función de la FEDA como tal? Es justamente velar por un comercio justo, velar porque el agente de aduana como tal sea un verdadero actor dentro del comercio internacional, porque déjame decirte, el agente de aduana es un eslabón importantísimo, ¿sí?, dentro de la cadena logística del comercio internacional. Y creo que yo me quedo con esa frase: el agente de aduana es un eslabón muy fuerte y muy importante dentro de la cadena logística en el comercio internacional. ¿Y por qué te digo esto, mi querido Daniel? Porque si nosotros, como agentes de aduana, no intervenimos en las operaciones aduaneras, simplemente el comercio internacional se paraliza. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros podemos, las embarcaciones pueden traer la mercancía al país, las consolidadoras pueden realizar el proceso para que la mercancía ya pueda ser utilizada por los importadores como tal, pero se requiere como tal del conocimiento, experticia y experiencia del agente de aduana para poder ejecutar todos esos procesos dentro del comercio internacional. Sin duda, nos ha quedado bastante claro que es un elemento muy importante y una pieza clave dentro de las actividades del comercio exterior. Sin duda, también las asociaciones pueden servirnos incluso para que la información sea pública, para que quien también quiera enterarse un poco más acerca de las actividades de comercio exterior pueda estar a la orden del día para poder ejecutarlas. Yo creo que con eso nos quedamos, ¿no? Con eso nos quedamos y con eso nos despedimos. Como siempre digo, el tiempo es indolente con este programa. Sin embargo, eso nos da pábulo para nuevos programas y para poder vernos el siguiente lunes en tu programa jurídico, Tu Café Legal. Nos vemos.